estar compartiendo con los integrantes y miembros del CODIA en este 57 aniversario de esta importante institución técnica, científica y académica, obviamente. Yo quiero comenzar haciendo una pequeña reseña histórica para poner en contexto, para poner en contexto la importancia que el mar ha tenido a través de la historia. Para nadie es un secreto que todas las naciones imperiales del mundo han tratado de dominar los espacios marítimos. Además, no existe una nación que se haya constituido en dominante que no haya controlado o compartido el control de los océanos con otras. Así vemos como estados que fueron imperios, pero que no desarrollaron habilidades marítimas, decayeron. Me viene a la mente el Imperio Persa. Y vemos otros como no teniendo tanto espacio ni tanta población, que mantuvieron. Los griegos. Los griegos salvaron su cultura prácticamente derrotando a los persas en la batalla de Salamina. Más adelante llegaron los romanos, que no eran realmente muy buenos en el mar. Los fenicios dominaban el Mediterráneo. Pero apareció Julio César y comenzó a interesarse en controlar el Mediterráneo. Derrotó a los que ellos llamaban piratas, y de ahí en adelante los romanos le pusieron la estampa de nombre Mare Nostrum, el mar es nuestro, mar nuestro. Y así el mundo siguió desarrollándose siempre con el desarrollo de las rutas marítimas, hasta que llegamos al descubrimiento de América. Y ahí surgen potencias marítimas como España, Portugal, Inglaterra, y se comienza a tratar de organizar un poco las leyes del mar. El primero que trata el tema es un holandés, Hugo Grotius, que comienza a decir no, el mar no es de nadie. Introduce el espíritu mare liberum, el mar libre. Obviamente eso se queda como una simple idea, y él, junto a un sacerdote, Francisco de Victoria de Burgos, son prácticamente los padres del derecho marítimo internacional. Y así llegamos a nuestra época. El mar es libre siempre y cuando no haya guerra. El mar era libre hasta la Primera Guerra Mundial, ahí dejó de ser libre. Luego viene la Segunda Guerra Mundial, dejó de ser libre, y ahora comenzamos a partir de 1982 con la Convención del Mar a tratar de realmente organizar el derecho marítimo en una constitución, es una verdadera constitución del mar. Y nosotros, la República Dominicana, es parte de esa constitución. ¿Dónde por primera vez la República Dominicana comienza a pensar en que el mar es importante y tener control sobre el mar? La primera fue en 1952. Esa ley, la 3342, dijo que 3 millas a partir de la línea de base de nuestras costas era el mar territorial, y que 12 millas a partir de la línea de base, o sea, de las costas, unas líneas que se trazan tomando en cuenta las irregularidades de las costas, era la zona contigua. En esa ley
se reconoce que no se habían negociado las fronteras con Haití, todavía no se han negociado, y se proclama una soberanía discrecional. Y esa soberanía discrecional en esa época era un término que se usaba porque todavía no estaba claro qué leyes regían las diferentes áreas del mar, del océano. Y crea una disposición transitoria que dice esto es mientras tanto. O sea, fue sabia, esa ley fue sabia. Ustedes saben que se hablaba de que el mar territorial eran 3 millas, sencillamente porque esa era la distancia que alcanzaba un cañón de un barco de la época. Obviamente ahora ya eso no tiene ningún sentido. Entonces, tenemos otra ley en el 1967. Y esa ley extiende el mar territorial en 3 millas más. Pero de una forma incomprensible reduce la zona contigua. De una forma incomprensible reduce la zona contigua. O sea, nosotros mismos renunciamos a espacio. No sé quiénes fueron los científicos que decidieron eso, pero bueno, cosas que pasan en nuestro país. Y se declara una soberanía sobre la plataforma continental. Eso es en 1967. Ya en 1972, y esto hay que decirlo, fue por iniciativa tanto de Colombia como de Venezuela, se firman los acuerdos de limitación entre Colombia y Venezuela. Acuerdos que se hicieron en base a línea media. Mitad para ti, mitad para mí. Son acuerdos muy correctos y con los cuales se organizó gran parte de las fronteras marítimas del sur de la República Dominicana, quedando un pequeño pedazo, un segmento por delimitar, que es la frontera que tiene Holanda por tener las posesiones de Aruba y Curazao. Eso quedó abierto. En el 77 ya se enmienda un poquito el error cometido anteriormente, que nosotros motu propio reducimos nuestro mar contiguo. Y se establece una zona económica exclusiva de hasta 200 millas, que ya era parte del derecho internacional. En eso los chilenos, que es un estado marítimo muy avanzado, fueron los que proponían con mayor impulso eso. Y la zona contigua la llevamos hasta 24, es decir, 12 de zona de mar territorial y 12 más. ¿Y 12 más? ¿Cuál fue mejor? Claro, esto enmendó la plana. Okay. Sí. Y no estaba en contra de ningún derecho internacional, era correcto. En el mar territorial, el Estado ejerce soberanía plena. En la zona contigua no. La zona contigua tiene niveles de soberanía, pero no es plena la soberanía. Y en la zona económica exclusiva tampoco. En la zona económica exclusiva los estados tienen derecho a regular la pesca. La pesca le pertenece a ese estado. Tienen derecho a construir plataformas, tienen derecho, si aparece petróleo o gas, son los propietarios de ese petróleo o gas, pero no pueden restringir el paso. La zona contigua es de los 12 a 12 más. de 12 más. O sea, 24 de la costa, para no enredarlo, de la línea de base de la costa, 12 es mar territorial. Es de nosotros. Eso es como la calle del mío. Pobre. Esto es mío, sí. Ahí la policía es la policía nuestra, 12 millas más en la zona contigua. Tú me robas peso y te meto preso. No, inclusive, en la zona económica exclusiva, la pesca le pertenece al Estado. Todo lo que esté en el espejo de agua le pertenece al Estado. Bueno, entonces ya firmamos los acuerdos con Colombia y Venezuela y quedaban por delimitar con el Reino Unido, de los Países Bajos, de Holanda. Con Haití nunca hemos hecho fronteras marítimas, delimitamos las fronteras de tierra, pero las marítimas están por delimitar.
Y en el norte, por Tulsa y Caicos, tenemos frontera con el Reino Unido, que no la hemos delimitado, y hacia el este tenemos frontera con los Estados Unidos por Puerto Rico, que tampoco la hemos delimitado. Y de eso vamos a hablar ahora. Más o menos ya hablamos de eso. Entonces, básicamente, esto era lo que existía antes de la ley 6607, que declara la República Dominicana como Estado archipelágico. Esa ley se usa el criterio de la Convención del Mar, que es por primera vez cuando el término Estado archipelágico aparece. Anterior al 1982, los estados archipelágicos no existían. Y fue una lucha muy grande, sobre todo de Indonesia y de países en el Asia, que son archipiélagos, que exigían que el mar fuera el concepto de Estado archipelágico. Eso siempre se han opuesto las potencias. Los Estados Unidos, eso no existe. Sí. Se declara en el 2007 el Estado archipelágico. Nosotros tenemos, aunque ustedes no lo crean, 150 islas, islotes y emersiones de roca en la isla. Y en base al que trabajó el concepto, que yo no fui, yo no estaba ni siquiera en esas funciones, usó eso. Y en el artículo 46 de la COPEMAR, que el que se interese puede buscarlo, define no muy precisamente lo que es un estado archipelágico. Por eso se traen hay tantas discusiones y tantas dudas, y los estados archipelágicos siempre terminan en las cortes internacionales, porque no es fácil determinar todos los principios en el cual se basa el concepto del estado archipelágico. ¿Cuáles son los criterios que la CONVEMAR establece? Que al trazar las líneas de bases archipelágicas, que no es más que unir todas las islas con líneas para crear lo que se llama el mar archipelágico, no haya una relación entre el tamaño del país y ese mar archipelágico que sea menor de 1 a 1. Es decir, si la República Dominicana tiene 48.000 kilómetros cuadrados y tanto, ese mar archipelágico debe tener al menos 48.000 kilómetros cuadrados. Pero no puede tener más de 9 veces su tamaño. Para que ustedes sepan, Cuba trató y le daba más de 9 veces. Como Cuba es tan larga, al trazar todas sus líneas le daba y no pudo aplicar. Nosotros pasamos con D la materia. Fue ahí. Fue ahí. Yo no entiendo. Esos son los estados archipelágicos que existen en el mundo. Como ven, la mayoría son islas. Por Haití no está ahí. No, Haití no califica. No califica. Ah, pero aparte de eso, ¿qué sería? Al hacer las No, reglas no le da. No le da. O sea, aplicando los conceptos del estado archipelágico no le da. Ah, ok. Que lo vamos a ver ahora. Ok. Fíjense, eso que vemos aquí, ese es el mar archipelágico. ¿Qué estamos haciendo? De aquí unimos a Cayo Arena. De Cayo Arena vamos a un bajo que se llama el Pañuelo. Y vamos a tres rocas
que emergen. De ahí pasamos a el Banco de la Plata, al Banco de la Navidad y a Cabo Engaño. Eso es de nosotros. Bueno, estamos discutiendo. Estamos discutiendo, pero técnicamente es de nosotros. Nosotros, nuestra ley dice que es de nosotros. Ah, ok, está bien. Es para yo saber. Eso tiene que ser. ¿Eh? Estas líneas sí. Ahí. Ahí. No, porque son puntos. Yo estoy uniendo ahí Ok. emersiones de roca. Roca. Hay una roca. Para que ustedes sepan, uno de los problemas que tiene la convención es que no define claramente lo que es una isla. Entonces, una isla es cualquier cosa que emerja en plena mar, pero también tiene que sustentar la vida. ¿Qué pasa? Con las tecnologías de ahora, la vida se puede sustentar de muchas maneras. En eso se está basando China, en el mar de Japón y mar de China, para ir creando islas. Y los chinos, siendo chinos, ponen un panel solar, desalinan el agua y hacen un cuartel militar. Ya es una isla. Ya es una isla. Y eso está trayendo muchísimos problemas, inclusive problemas de posibilidad de guerra con Japón y con los mismos Estados Unidos. Entonces, esos 150 callos, peñones, es de la media isla nada más, no de la isla entera. No es de nosotros. Como usted dice de la isla, se refiere de la, No, de la República Dominicana, no de la isla. No, de nosotros. Entonces, eso fue, ahí ese es el estado de archipelaje, esa es la línea de archipelaje. Entonces, a partir de estas líneas, es que se miden entonces las 220 millas, porque se considera que la costa no es esta, sino que la costa es esta. ¿Entiendes? Obviamente, ahí vino el problema con Inglaterra, porque aquí está Tercancaico, que es inglés, y los ingleses pelean por 1 centímetro de tierra. Todavía están los pobres españoles tratando de que devuelvan el peñón de Gibraltar y no hay forma. Y los argentinos también eran. Entonces, eso ellos inmediatamente, la República Dominicana pasó esa ley, Inglaterra, Estados Unidos y Japón protestaron ante las Naciones Unidas. Ay, oye, eso. Y usted dirá, ¿por qué Estados Unidos si nosotros no estábamos? ¿Y por qué Japón? Por un problema de principio. Japón tiene el problema con China en el Asia y se opone a todo el concepto de Estado archipelaje. Y con Rusia también. No, Rusia no. Japón y Rusia. Ah, bueno, pues, sí, allá, eso es un lío enorme allá arriba. Pero, por eso, fíjense que aquí, con Puerto Rico, anda carajo, con Puerto Rico, La isla Mona. nosotros estamos diciendo que esta debe ser la frontera, la roja, La... y los americanos dicen que debe ser esta. La diferencia no es tanta, pero aquí arriba sí hay muchas diferencias, y aquí también tenemos diferencias con Puerto Rico, aquí arriba. Eso lo vamos a ver ahora mejor. Fíjense, la línea azul aquí en este caso es los espacios marítimos que nosotros pretendemos, que son espacios maximizados, obviamente. Eso no quiere decir que va a ser así, pero comenzamos bien, comenzamos oyendo mucho, pidiendo mucho. Marcando territorio. Entonces, los ingleses dicen que no, que esa es la frontera que ellos quieren. Fíjense que aquí abajo, con Colombia y con Venezuela, no hay problema. Además, se está negociando. Nos falta cerrar este segmento aquí, que es importante, cerrar este segmento es importante, porque la entrada al Caribe, al Caribe profundo, al Mar Caribe, va a estar entonces definida y controlada por Venezuela
Colombia, y Holanda República y República Dominicana. Muy Eso es bien, importante, muy bien, me para el futuro gusta es que estemos en importante. ese contexto. Para permiso de pesca, Sí, sí, sí. hay pesca de atún, para Ese es nuestro contexto. plataformas, Para naves. para... Señores, en 30 años se está hablando que los puertos van a estar en medio del mar. Y va a haber puertos que los barcos van a parar, a hacer una parada, sigue por ahí mismo. Sí. Entonces tener ese espacio es importante. Eso es real estate. Sí, sí. Ustedes saben de lo que estamos hablando. Sí. Y entonces por allá se le quita mucho. Entonces tenemos varias opciones. Llegar a un acuerdo. Buenos amigos, están. Llegar a un acuerdo con la Unión Soviética, con el Reino Unido. Yo he hablado ya con 3 embajadores que han estado aquí y ellos dicen, sí, firmamos lo que ellos quieren, Entonces ahí no se llega a nada. Hay que firmarlo. Pero siempre hay que tratar, porque la convención manda a los estados, por mandato de la convención, a que agoten todos los recursos amigables antes de ir a las cortes. Muy bien. Entonces, de eso se trata, ¿no? De llegar a acuerdos amigables. El Reino Unido ha elegido la Corte Internacional de Justicia como el sitio donde se debaten todos los problemas de carácter internacional que ellos puedan tener. La República Dominicana, bueno, Haití no tiene ninguna opinión al respecto. Y con el problema con Haití, decía hace poco yo, que es que tú no sabes con quién vas a negociar. Con Haití no debe haber ningún problema. Porque nosotros tenemos fronteras adyacentes, no fronteras frente a frente, como vamos a ver ahora. La República Dominicana ha aceptado la Corte Internacional como jurisdicción de discusión y el arbitraje es un medio que siempre está a disposición. Por ejemplo, si la República Dominicana trata de negociar la frontera marítima con Haití, y Haití no responde, nosotros podemos automáticamente elevar un recurso y lo que decida esa corte es suelto, sea a favor o sea en contra de nosotros, eso es lo que va. Entonces, la CONVEMAR hace énfasis que el primer recurso para delimitar una frontera marítima es la línea media. Si yo tengo un estado frente a mí y estamos a 100 millas de distancia uno del otro, 50 y 50, de ahí se parte todo concepto de negociación de frontera. Obviamente, como todo en la vida, hay circunstancias que modifican esta situación, que la vamos a ver. Si tú tienes una línea media, eso es lo que sería estado A y estado B. Estado A y estado B, línea media, bueno, una perpendicular. Pero si el estado B tiene una isla, esa isla ejerce presión en la línea media con vectores y hace que esta línea se mueva. Entonces, el primer paso es, vamos a ver cuál es la línea media. Se lanza la línea media. El segundo paso es determinar si hay circunstancias relevantes, que son circunstancias como islas o cambios muy pronunciados en la línea de costa, istmos, un montón de cosas. Esas son circunstancias relevantes. Y hay un tercer caso, que eso lo introduce la CONVEMAR, que es cuando existe desproporcionalidad. ¿Qué es eso? Bueno, que un estado muy pequeñito, que apenas tiene 20 kilómetros de costa, está frente a un estado que tiene 200 kilómetros de costa. Entonces, la línea media no es justa. ¿Por qué? Porque hay un concepto de que la tierra domina el mar. Mientras más territorio yo tengo, eso no está determinado específicamente. Tú te pones en manos ahí de los jueces. Ellos son los que determinan eso.
en el caso de que tú no llegues a un acuerdo legal. Esta es la frontera que Inglaterra quiere que nosotros aceptemos. Frontera, el Banco del Pañuelo es totalmente del Tercancaico por estas pequeñas islas que ellos tienen aquí. Obviamente ahí el concepto de desproporcionalidad nosotros lo podemos aducir. Sí, exacto. Porque nosotros tenemos, lo que está frente a nosotros son estos pequeños callos aquí del Tercancaico. El Banco del Pañuelo también hay un aspecto ahí de geológico. Es parte de la estructura geológica del Banco del Pañuelo. Es parte de la estructura del Banco de la Plata y del Banco de la Navidad. Eso podría ser un argumento que la Corte pudiese entender. Algo que nos ayuda a nosotros mucho también es que hemos hecho algo bien y es con la protección de las ballenas. Y todo esto es un santuario de ballenas que ha funcionado. Esos son de las cosas que han funcionado. Las ballenas han ido en incremento año tras año. Y eso se debe mucho al esfuerzo que ha hecho todos los gobiernos en base a mantener eso, y al sector privado también. Doña Idelisa de Pinelli, que es una de las pioneras en esto. ¿Qué pasa? Cuando trazamos las líneas, vemos que el pañuelo nosotros decimos que es nuestra. Y si esa discusión la perdemos, se nos cae el concepto de Estado archipiélago. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que tirar las líneas de aquí a aquí. Y no así. Y me va a quedar que el mar territorial no es 1 a 1, es menor que 48.000 kilómetros cuadrados. Y hasta ahí llegó el tema. Nosotros tenemos argumentos, Entonces, por eso es tan importante nosotros tratar de mantener que esto se mantenga. En esa misma gráfica, la sabana está en este lado. No, la sabana está aquí. La sabana. Esta es la sabana. Aquí. La isla Mona. Esta es la Mona. Esa es la Mona, sí. Esa isla pertenece entonces a Puerto Rico. Esa isla pertenece a Puerto Rico, aunque está mucho más cerca de la República Dominicana que Puerto Rico. Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos quiere con eso. Bueno, no, la tiene. No, es de ellos. Y nosotros no discutimos eso. Pero vamos a ver por qué, porque ya va a ser de nosotros. Bueno, ya eso es de ellos. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos cuestionando es que tú no puedes tirar la línea media desde aquí. Tú tienes que tirarla desde aquí. Y a la isla Saona darle solamente lo que es mar territorial, 12 millas. Eso vamos a ver más adelante. Entonces, vamos al caso de las circunstancias relevantes. La República Dominicana, toda esta línea aquí, tiene 270 kilómetros. De Montecristi a Samaná. Tiene 270 kilómetros. La costa relevante del Tercancaico son 28 kilómetros. Entonces, eso perfectamente, si no llegamos a un acuerdo, en el caso de que se caiga el concepto de Estado archipiélago, nosotros podemos ir y decir, bueno, ok, pero vamos a la proporcionalidad. Y entonces ahí sí tenemos muchísimo, una posición mucho más fuerte. Y ahí los jueces pueden. Y ahí los jueces dicen, sí es cierto. Ustedes tienen 10 millones de habitantes. Tercancaico tiene 40.000 millones, 40.000 habitantes, de los cuales 20.000 son dominicanos y 20.000 son haitianos. ¿Eso es así? O sea que eso no es de ellos ahí tampoco. No es de ellos tampoco. Con el tiempo, además, si sigue el cambio climático y sube, se va a la isla. Ellos están a menos de 2 pies de nivel del mar. Entonces, es posible que en medio de la negociación digamos, dejemos esto. Consíguelo tierra mejor. Queremos tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tercancaico dice, no, esa no es mi costa relevante. Mi costa relevante son 95 kilómetros. Porque cogen todas estas cositas que están aquí. Si ustedes pueden ver, eso ni siquiera está frente a la República Dominicana, eso está frente a Haití. Sí, frente a Haití. Pero obviamente, es correcto que ellos se defiendan. Está en la frontera. Sí, pero están dirigidos hacia. O sea, la posición no es así, es así. Vertical.
Este es el caso de Haití, por ejemplo. Fíjense, nosotros tenemos aquí los Cayos 7 Hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos vectores. Esto lo hace un cartógrafo. No hay todavía un programa, un software que tú puedas, que te dé. Tú tienes que hacer un cartógrafo que tiene que conocer bien de lo que estás hablando. Entonces, todo esto hace que la línea de Haití se mueva hacia Haití, porque Haití no tiene ninguna circunstancia relevante en esta zona. Sin embargo, este pequeño Pilote. isla, digamos que saliente, que es Punta Presidente, empuja muchísimo también la línea. Sí, es verdad. Entonces, mucha gente podría decir, bueno, si esta es la frontera con Haití, vamos a tirar una línea recta. Pero la línea recta se lleva a Punta Presidente. No puede ser. No puede ser, o sea, porque ya hay una discusión de territorio. No va a pasar. Entonces esto mueve todos estos vectores hacia acá. Entonces, hemos hecho algún juego, hemos jugado de posibilidades de lo que estamos hablando. Efectos, la línea de Haití, que es esta, porque tú puedes unir este saliente con esto. También ellos dicen, pero espérate, yo también puedo tener vectores hacia allá. Perpendicular. Y entonces eso puede ser que, bueno, que no llegue tanto hasta acá, pero que me mueva un poquito más. Y estamos discutiendo 290 kilómetros cuadrados. Que no es gran cosa. Yo creo que el problema es que estamos discutiendo, pero los haitianos pasan todos los días por ahí y pescan en el lado nuestro. O sea que, Sí, uno tiene todo así. Comparten. Ellos están aquí mismo, pero... la Conmemar, ese tema lo trata, y dice que donde hay cultura, tradición de que un estado pesque en un sitio, lo que hay que llegar es a acuerdo. Porque si hay un pueblo que tú no vas a estar de hambre, ¿sabes? Hay que llegar a acuerdo. Pero obviamente hay que llegar a acuerdo. Hay que organizar. Porque el problema es que la pesca que ellos tienen es una pesca que no es sostenible. Es totalmente fuera de lo que uno se puede imaginar, hasta veneno. Pero tenemos vigilancia. Tenemos vigilancia y vayan. Vigilancia simbólica. En el lado sur tenemos aquí los frailes, Beata, Altobelo, empujan la línea hacia Haití, hacia el oeste. Fíjense que no es así la línea. La frontera con nosotros es por aquí, creo. Por esta circunstancia relevante, y porque obviamente tenemos este saliente. Haití está aquí atrás, está mucho, aquí nosotros nos metemos mucho más en el Mar Caribe, y eso afecta. Eso es lo que le dicen en inglés el cut-off effect. O sea, tiene un efecto de corte. Aquí tenemos el caso con Puerto Rico. Vamos a ver si Con Puerto Rico, lo que hizo Puerto Rico, lo que hemos aceptado, ¿no? Porque esto no se ha discutido, es que la línea media se trata de la Mona. Y ahí hay un problema, porque si la Mona estuviera dentro de lo que se llama el mar territorial, dentro de las primeras 12 millas, sí pudieran tomar la isla Mona como la medida, pero está a 40, 50 millas. de ellos. Entonces ya no es parte del mar territorial, es de ellos, pero no es parte de su mar territorial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Lo siguiente. Nosotros decimos, nosotros queremos que, según la convención, vayamos al concepto de línea equidistante. ¿Qué es? Esa roja sería la línea equidistante. Me gusta Que, eso. Que es la mitad. que atraviesa. Es más, esa línea equidistante, fíjate que deja más del lado dominicano a Mona que del lado de Puerto Rico. Porque es 90 millas que tiene. Sí, está más cerca de nosotros, está más cerca de nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Obviamente, la Mona no es de nosotros, es de ellos. Entonces, ¿qué es lo que amerita ahí? Pues, le damos a Mona 12 millas de mar territorial.
Entonces pasaría ahí. Está redondita. Y viene esto aquí. Una vez dado las 12 millas en todas las direcciones, sigue la línea recta hacia abajo. Esa es la posición dominicana. Que es muy buena, porque aquí está la cuenca del río Yuma, que es una cuenca que tiene potencialidad hidrocarburífera, tiene posibilidades de gas y de petróleo. Porque Puerto Rico, geológicamente, no tiene nada que ver con la formación de la isla. Son dos estructuras geológicas aparte. No se une. Y eso, o sea, geológicamente, desde el punto de vista geológico, no somos parte de la misma inmersión. Entonces, eso, todo el sedimento que está aquí viene de la tierra nuestra. Y eso es un elemento a tomar en cuenta. Eso es propiedad de la República Dominicana. Esa tierra que está ahí Es de nosotros. es de nosotros. Y no podemos pelear ahí. No, pelear nada, pelear nada. Yo digo la Estados Unidos tiene. Vamos a cambiar el término. Reclamar la ¿Qué es muerte. eso? ¿Me queda bien? Rápido. Esto sería lo que estamos planteando. Máximo conmigo. Con Holanda vamos a cerrar aquí, solamente. La isla de Guano esa que Estados Unidos tiene y que el territorio de Estados Unidos se anda de eso. No, de este lado, es por Haití. Pero está bien. Eso es con Haití y Jamaica. Entonces, al cerrar aquí, ya tendremos todo el Mar Caribe resuelto. Ahí no va a haber problema. Ustedes, es posible que en 5 o 6 meses estemos firmando ese acuerdo. Wow. Vamos en llora para Venezuela. Y aquí vemos, ya para terminar, esa es la cuenca del Yugo, esa que está aquí. Fíjense, mona. ¿Ves? Y todo este macizo sí es parte de Puerto Rico, geológicamente. Déjame enseñarte. Fíjate, esto es visto desde el norte. Esto es la República Dominicana y esto es Haití. Digo, Puerto Rico. Boca abajo, boca abajo. Fíjate dónde está Boca abajo. Mona. Mona. Y este riff que está aquí, todo esto es el macizo de Puerto Rico, que está roto. Eso es de la foto. Ahí estamos, la foto está aquí, todo esto es foto que se ven aquí. Pero fíjate que estamos separados. Estamos separados. Ah, por eso el canal de la Mona. Bueno, el canal de la Mona es por los montes. Por la Mona, sí. Y aquí lo vemos ya de nuevo, fíjense, visto ya de arriba, aquí está la Mona. Y aquí fíjense, Puerto Rico no tiene forma de meterle sedimento a la cuenca del Yugo. No tiene forma, no tiene río ni de ninguna manera. Bueno, señores, Eso es un verdugo. muchísimas gracias por todo.